Buenos días, estudiantes. Mm, Continuando con nuestro desarrollo del eje para un ventilador de 200 caballos de potencia, esa transmisión que decíamos se desarrollaba para un alto horno, pues acuerdo con lo que ya hemos discutido en las sesiones, mm, hoy voy a desarrollar los diferentes parámetros que nosotros tenemos en cuenta para el cálculo del factor de seguridad. Sin olvidar que el factor de seguridad como tal es la comparación entre las propiedades físicas propias del material y las propiedades de trabajo o los esfuerzos de trabajo que se pueden seleccionar a partir de cada uno de las teorías de falla que nosotros empleamos. Es de anotar que una vez nosotros hemos determinado esos, esos tipos de falla, pues nosotros podemos tomar una decisión como ingenieros mecánicos con respecto al mejor comportamiento de la pieza mecánica que estamos probando. Esperamos que este tipo de elemento mecánico, que es un eje de transmisión de potencia, pues sea más crítico en cuanto a su comportamiento, un factor de seguridad, respecto al cortante. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a comenzar a determinar cuál es cómo se hace el cálculo por medio de esta calculadora que tiene el SolidWorks para poder determinar ese esfuerzo como tal. Bueno, ya habíamos determinado que pues el eje, lo primero que hacemos es dibujarlo, posteriormente le colocamos algunas características, las características de carga, ¿no es cierto? Y posteriormente nosotros, habiendo tomado las características de carga, pues vamos a generar los correspondientes esfuerzos. Esto ya lo habíamos desarrollado en en la sesión anterior, en la sesión presencial. Sin embargo, pues aquí les voy a recordar cómo se hacía ese procedimiento. Entonces, tenemos una sujeción sobre caras cilíndricas que le permite la rotación. Observen acá, se ven unas flechitas que van en la dirección de la superficie cilíndrica y tenemos una sujeción fija ahí donde están esas flechitas, pues corresponde precisamente al esfuerzo, a la ubicación de los rodamientos. Y acá tenemos una sujeción fija en esta cara que se contrapone a la entrada del torque. En cada una de las secciones, tanto donde va el engrane de entrada como donde va el engrane de salida y las posiciones de apoyo de los rodamientos, nosotros vamos a colocar las fuerzas correspondientes. Estas fuerzas pues ya estaban determinadas de acuerdo a un cálculo manual que obtuvimos en el ejercicio. Ese cálculo manual, pues como les explicaba, puede desarrollarse mediante pues, nuestra aplicación de conocimiento en elementos de máquinas 1 o nuestra aplicación de conocimiento en estática y resistencia de materiales. Conocidas estas fuerzas que son las cargas que están presentes en el eje, pues entonces podemos determinar un primer análisis estático. Ya les había comentado, creamos la malla. Creamos la malla. Aquí nos apareció un letrero, pues porque hay una malla previa. Ya les había comentado también que la malla puede ser un indicador de donde el programa nos está mostrando que podrían presentarse los mayores esfuerzos. Y efectivamente, en estos sitios donde tenemos los concentradores de esfuerzo, pues es muy posible que pues haga un enmayado mucho más pequeño para poder determinar el punto exacto donde se puede presentar el mayor esfuerzo, que es también donde lo esperamos.
y luego generamos el estudio, ¿sí? Recordando que antes de generar el estudio y previo a la generación de la malla, pues ya le hemos asignado un material que es, en este caso, pues es un material personalizado, el IC 1144. Entonces, ejecutamos el estudio y efectivamente donde esperábamos pues se obtuviera el mayor esfuerzo, pues en un concentrador de esfuerzo, ahí aparece precisamente los 42 kilo PSI. ¿Sí? Recuerden, las unidades se pueden configurar aquí en la configuración de cada uno de los resultados, la definición y acá en el tipo de medición, pues vamos a tomarlo ahora en, en en megapascales. Entonces, megapascales, 295, 232 como esfuerzo máximo. Bueno, esto ya lo habíamos determinado y también habíamos observado la deformación unitaria máxima, ¿no es cierto? La deformación unitaria nos está diciendo que es 0.1%. 0.1% nos indica que está dentro de la zona elástica. Pero lo que queremos enfatizar el día de hoy precisamente es el factor de seguridad. Y para eso nosotros vamos a desarrollar una tablita pequeña, una tablita, voy a hacer aquí un nuevo Excel, donde vamos a escribir entonces nuestro criterio de falla. Y frente a él vamos a colocar el factor, el factor de seguridad que rige, no siendo otra cosa que el esfuerzo permisible del material dividido el esfuerzo de trabajo máximo, ¿no? O sea, aquí es la combinación de esfuerzos. No vamos a tener un esfuerzo diferente a la combinación de esfuerzos. Claro está que nosotros pues debemos considerar, aquí vamos a realizar esto, que sea así, tres celdas, que se ajuste el texto y aceptar. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro esfuerzo permisible, nuestro criterio de falla. ¿Qué criterios de falla nosotros conocemos? Pues entonces hablábamos de bonos, esfuerzos combinados. Ya sabemos que el von Mises pues combina tanto esfuerzo normal o esfuerzo normal atracción, el normal por flexión, el normal, el propio normal por deformación térmica, bueno, entre otros. Y también combina el esfuerzo cortante por torque o el esfuerzo cortante por flexión directa. Entonces, bueno, usted ya lo conoce. Siguiente criterio, cortante máximo. Solo tenemos este cortante máximo correspondiente al cortante obtenido a partir de el círculo de Mohr. Tenemos esfuerzo principal 1, porque nosotros conocemos como tracción pura. Esfuerzo principal 2 o axial. A este caso no aplica, pero pues lo vamos a tener ahí. Y esfuerzo principal 3, o en nuestro caso, compresión. Entonces, el principal número no se nos olvide tracción. Entonces, nosotros vemos que tenemos 5 criterios, de los cuales, pues, vamos a considerar máximo los 3 primeros como principales. Y en el software les voy a mostrar
otros tipos de esfuerzos correspondientes. Vamos aquí a crear nuestra tablita. ¿Cierto? Le vamos a dar ahí cualquier nombre y bueno, listo, aquí ya tenemos nuestra tablita para nuestros criterios. Darle un poquito más de ancho a esto. Vamos a incrementar un poquito la letra. Ahorita vamos a cambiarla aquí, pues para que sea un poco más grandecita. Listo. Y vamos a... Bueno, nosotros ya apreciamos entonces aquí, vamos a tomar aquí los valores, todo esto, no se hace, todo aquí simplemente estamos arreglando. Entonces leamos qué nos entrega nuestra calculadora. Ya sabemos que en Von Mises nuestro factor de seguridad es 1.9. ¿Y dónde se presenta? Pues en donde esperábamos se presentara, donde está el mayor cortante. Ustedes ven que pone de rojo casi todo el eje. ¿Eso qué significa? Pues que el eje va a fallar, independiente de que falle solamente en el sitio donde está la cuña, pues también va a representar que puede fallar. O es decir, si se presenta esa falla, el eje ya no sirve. O sea, estamos determinando que en ese punto se rompe y pues el eje quedaría inservible. Por eso se ilumina casi todo de rojo, con el menor factor de seguridad. ¿Cómo hacemos para modificar los? Ah, bueno, ese es el primero que voy a colocar acá. Aquí voy a tener mi esfuerzo Mises 1.9. Cortante máximo. Entonces, ¿cómo determina la calculadora cuál es el valor del cortante máximo? Tengo el factor de seguridad, configuración, y acá en opciones de gráfico, perdón, en configuración, configuración, en editar definición, perdón, editar definición, nos presenta el automático y nos presenta eh, los otros criterios. Entonces, el automático es von Mises, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Vamos a ver el de cortadura máxima o el cortante máximo. Aceptamos y observamos. Cortante máximo, aceptamos. Y para este caso, justo para este caso, nos da el mismo valor. ¿Sí? Mismo valor correspondiente a cortante máximo. Lo anotamos en nuestra tablita. Punto 9 también. Esfuerzo principal 1, atracción. Otra vez, editar definición. Ahora nos venimos aquí, ya no el de cortadura. Tensión de Morcolo o normal máximo. Cualquiera de las dos vamos a tomar. ¿Sí? Principal 1. Aceptamos. Y mire que el factor de seguridad por tensión principal 1 pues es 2.6. Es menos exigente, ¿no? 2.6. 2.6. Vamos a mirar si hay alguna otro criterio que podemos revisar. Como les decía, los otros dos normalmente a veces no los colocan porque pues no son determinantes para nuestro cálculo. Entonces tenemos eh, tensión mol column. Vamos a mostrar la fórmula de aquí. Esta es la que ustedes conocen, sigma 1, sigma 3, sigma 2, ahí está. El ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta que nos colocan como principal solamente la de tracción, porque para los metales normalmente la principal es la de tracción. Ustedes ya
Creo que ya lo estudiamos en elementos de máquinas 2. Entonces, voy a decir mol column. Ah, mira, aquí se nos presenta un tema y es que no le hemos definido el esfuerzo de compresión, por eso no nos la muestra. Bueno, vamos a dejarla de esa manera. Y bueno, von Mises máximo es simplemente el combinador. Aceptamos. Y von Mises pues nos da el que ya conocíamos. Entonces, bueno, vamos a dejar esos dos. Digamos que en la programación pues no está el de axial y no está el de compresión, que sería lo normal, ¿no? Vamos a eliminar. Listo. Entonces tenemos estos tipos de esfuerzo. Entonces, dentro de lo que esperábamos, pues está normal. ¿Por qué está normal? Porque obviamente por tracción no va a fallar. Este eje no sirve como una viga, o sea, no es una viga apoyada. Y pues los únicos dos esfuerzos bajo los cuales podría, o dos criterios bajo los cuales podría fallar, pues sería bajo los criterios de von Mises y cortante máximo. En ocasiones, pues tal vez lo hicimos en la sesión, pues puede ocurrir que se presente la falla. Algo muy interesante que vamos a hacer acá es tener en cuenta que esto se va a presentar para un material que es el IC 1144, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros decidimos, vamos a colocar un material de menos características? Por ejemplo, IC es 20. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos para un IC 1020? Y se vuelve muy fácil aquí en la calculadora determinar esos tres criterios de falla cambiando el material. Entonces, venimos al material, vamos a cambiar el material por un 1020 y sus propiedades correspondientes. SolidWorks A0, 1020, aplicar y cerrar. Y vamos a realizar nuevamente el cálculo. Esta vez lo vamos a ejecutar desde el inicio. ¿Listo? Bueno, entonces no lo hizo, no es necesario porque no lo tenemos definido. Y miremos entonces, factor de seguridad de acuerdo a von Mises. 1.2. 1.2. ¿Sí? Miremos que las tensiones no tienen por qué haber cambiado, ¿no? Observen que las tensiones no cambió. Cambió el límite elástico, porque es que el material tiene propiedades mecánicas diferentes. Entonces, factor de seguridad es 1.2. 2. Cortante máximo. Y esfuerzo principal, atracción. Entonces, cortante máximo. Frescas. 1.1. Observen que aquí ya comienza a haber una diferencia. Es importante que nosotros veamos que pueden existir diferencias. Y esfuerzo principal a tracción. Esfuerzo principal a tracción. Normal máximo. 1.3. Esfuerzo principal a tracción. Sí, ahí está la tracción.
¿Qué notamos? Que para este acero es que es más dúctil. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, primero, pues sus características, estas características están ligadas por el coeficiente de Poisson, y esas características, pues, están mucho más simétricas. Mire que aquí la diferencia es bastante notoria, porque el elemento, el acero, es más endurecido, digamos que no es tan isotrópico, mientras que este es totalmente isotrópico, entonces los esfuerzos son muy cercanos. Sin embargo, pues hay una gran diferencia entre el cortante, porque es el criterio de falla para un eje más determinante. Bueno, con esto que quiero, para concluir con este pequeño video, les quiero mostrar que esto es lo que vamos a hacer sobre las 5 piezas. Vamos a tomar unos criterios de falla, normalmente con estos 3 es suficiente, y vamos a tomar los criterios correspondientes, o bueno, el factor de seguridad, que es el criterio aplicado, pero para diferentes materiales en los 4 componentes. Y en acuerdo con eso, pues nosotros vamos a determinar cuál es el componente o cuál es el elemento que presenta la mayor criticidad desde el punto de vista de la ingeniería y también desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Porque les explicaba del eje, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo trabaje en molino sin eje a que trabaje en molino sin una cuchilla o un engrane sin un diente, bueno, etcétera. Entonces, hay que aplicar los dos conceptos y volverlos uno solo. Bueno, este video es precisamente para desarrollar el taller que vamos a tener durante esta semana y también para desarrollar lo que corresponde a los, eh, los elementos que ustedes están teniendo, sus elementos del proyecto de aula. Bueno, muchas gracias, estudiantes, y pues nos encontramos en la sesión.